Buenas tardes, mi nombre es Varón González Elma Elisa, perteneciente al grupo de terapia física número 402-B. Y hoy vamos a hablar acerca de los vendajes. Para empezar, ¿qué es un vendaje? El vendaje es una técnica o procedimiento que consiste en envolver algún sector corporal con alguna lesión o herida, inmovilizando lesiones osteoarticulares con el objetivo de aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para fortalecer la cicatrización de los tejidos. Tipos de vendas. Venda de gasa orillada. Es una venda de algodón porosa y se utiliza para realizar vendajes contentivos. Venda algodonada. Es de algodón prensado y se emplea para almohadillar vendajes compresivos o de yeso. Venda elástica. Son de algodón y tejido elástico, usadas para vendajes donde se requiere aplicar cierto grado de presión. Venda elástica adhesiva. Está realizada con tejido elástico con una cara adhesiva. Se debe evitar aplicarla directamente sobre la piel cuando hay problemas de esta, varices o alergias a algún componente. Es conveniente utilizar un prevendaje. Vendas tubulares. Son vendas en formas de tubo que permiten adaptarse a diferentes partes del cuerpo dependiendo de su tamaño, desde los dedos hasta el tronco. Hay en diferentes tejidos y fundamentalmente se emplean para vendajes contentivos. Venda impregnada en materiales. Es aquella venda impregnada en yeso que al humedecerla se vuelve rígida. Antes de aplicarla es necesario vendar con algodón y papel. Venda de papel. Es papel pinocho con cierto grado de elasticidad. Se usa en la colocación de yesos entre este y el algodón. Venda de espuma. Es aquella que se utiliza como prevendaje a fin de evitar el contacto de la piel con vendajes adhesivos. Venda cohesiva. Es una venda de fibra de poliéster que se adhiere a sí misma pero no a la piel. Y el tape. Se utiliza en el vendaje funcional. Es de algodón y adhesión extra fuerte para que no se despegue de la piel con el sudor. La mayoría de los que encontramos en las farmacias no son usados en la piel directamente, sino que normalmente se usan para pegar vendajes. Los objetivos de los vendajes o su función es, en primera, el contentivo o blando. Este es usado para contener el material de una cura o un apósito, proteger la piel de erosiones y sostener otra inmovilización, como férulas, por ejemplo. Es frecuente utilizar mallas de algodón. Existen diferentes tipos de tallas dependiendo de la zona a cubrir. Se elige el tamaño adecuado y se efectúan los orificios pertinentes. Vendaje compresivo. Este es un vendaje blando utilizado para obtener un gradiente de presión. Se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad de la parte distal a la proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso. Para limitar el movimiento de algunas articulaciones en el caso de contusiones y esguinces de grado 1. El vendaje suspensorio, este es para sostener el escroto o mamas. Y el vendaje funcional, este se usa para realizar inmovilizaciones selectivas de la articulación afectada, permitiendo cierto grado de movilidad en aquellas estructuras musculotendinosas no lesionadas. Con esto se pretende limitar y disminuir esos movimientos que producen dolor, reduciendo el periodo de inmovilización. Indicaciones: fijar apósitos y medicamentos tópicos. Limitar el movimiento de la parte afectada, minimizando el dolor. Fijar férulas impidiendo que se desplacen. Comprimir correctamente la zona corporal para controlar inflamación y edema.
moldear zonas del cuerpo, fijar en su sitio los aparatos de tracción, favorecer el retorno venoso, moldear zonas del cuerpo, proteger la piel como prevención y contener una hemorragia. Técnicas de vendaje. Vuelta circular. Consiste en dar vueltas sobre la vuelta anterior. Se usa para iniciar y finalizar vendajes, fijar apósitos y contener hemorragias. Vuelta en espiral. Cada vuelta de la venda cubre 2/3 partes de la vuelta anterior de forma oblicua al eje de la extremidad que se está vendando. El vendaje se inicia de la parte distal, avanzando a medida hacia la proximal. Vuelta en espiga. Se comienza por la zona distal de la extremidad, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45 grados entre cada una de ellas. La primera vuelta se inicia hacia arriba y la segunda hacia abajo, y así sucesivamente se aplicará una mayor tensión a las vueltas que se dirigen hacia arriba. Vuelta recurrente. Se utiliza fundamentalmente para los dedos y la cabeza y los muñones. Se realiza comenzando con una vuelta circular, después se lleva el rollo de la venda hacia el extremo del dedo, muñón o cabeza, realizando pliegues sobre sí misma en distintas direcciones hasta completar el vendaje. Se termina con una vuelta circular en vuelta en 8. Estas se utilizan en rodillas y codos. Las vueltas ascendentes y descendentes se alternan cruzándose en el centro de la articulación, formando una figura en 8. Vendajes de miembro inferior. Vendaje de cadera. Este se realiza con una espica. Se realiza un vendaje circular en la cintura. Se cruza del lado sano hacia la parte alta y externa del muslo y se rodea formando vueltas en 8, que rodean la cintura y bajan cada vez más. Se utiliza en heridas de la parte baja del abdomen, la ingle y parte alta del muslo. Vendaje del muslo. Se realiza en espiral con inversos aplicados sobre el muslo. Vendaje de la pierna. Se realiza de igual manera que el vendaje del muslo. Vendaje de rodilla. Se aplica un vendaje en 8 sobre la rodilla en ligera flexión, extendiéndose las vueltas cada vez más lejos o viceversa. Vendaje de tobillo. Se hace un vendaje en 8, el cual se inicia con circular del pie y luego se pasa por la cara anterior del tobillo. Se le fija con un par de vueltas circulares en la parte baja de la pierna. Después se hacen vueltas en 8 que cubren bien el tobillo. Se termina con circular en el pie y se puede fijar con esparadrapo. Vendaje de la planta y del dorso del pie. Se inicia un vendaje de espiral detrás de la base de los dedos y se seguirá así hasta llegar al tobillo. Ahí se hacen vueltas en 8 por encima del tobillo para terminar. Vendaje del primer dedo del pie. Se realiza en espiral iniciando con una circular a nivel del tobillo. Desciende luego sobre el borde interno del pie en espiral hasta el primer dedo del pie, el cual recubre y vuelve en espiral al tobillo. Complicaciones. Estas pueden ser mecánicas, que son las más frecuentes. Son lesiones dérmicas similares a quemaduras de primer grado provocados por los pliegues de la venda y por la fricción de esta. También puede haber complicaciones vasculares. Estas son provocadas por una presión excesiva sobre la zona donde se venda. Se manifiestan primero por hormigueo, después por edema y en los casos más severos por cianosis. Hay complicaciones neurológicas también.
Esto es por la compresión prolongada y extrema de un nervio periférico, lo que puede provocar parestesias e incluso parálisis. También hay complicaciones irritativas. Estas se producen por la aplicación directa de material adhesivo sobre la piel. Hay que diferenciarlas de una alergia. El edema de ventana. Esta es una inflamación localizada en la zona del cuerpo que se venda y en la que se dejan áreas de la piel sin cubrir. Esta es una inflamación localizada en la zona del cuerpo que se venda y en la que se dejan áreas de la piel sin cubrir. Otra es la escara por decúbito. Estas son lesiones cutáneas producidas por compresión, que aparecen fundamentalmente en prominencias óseas. La maceración cutánea, que es un ablandamiento de la piel que se produce cuando dos superficies dérmicas permanecen en contacto durante un periodo de tiempo prolongado. Puede terminar ulcerando la zona. Tromboflebitis y tromboembolismo pulmonar. La inmovilización de miembros inferiores produce un éstasis venoso, que puede ocasionar la aparición de trombos en las extremidades, si es que el hombro permanece sin moverse, y obstruye el flujo sanguíneo, dando lugar a la tromboflebitis. Y se caracteriza por ciertos signos y síntomas como disnea, taquipnea, dolor torácico, hipertensión arterial y se caracteriza por ciertos signos y síntomas como disnea, taquipnea, dolor torácico, hipertensión arterial o la muerte. El síndrome de compartimental agudo es el conjunto de signos y síntomas secundarios al aumento de la presión en un compartimiento, porque provoca una disminución de la presión de perfusión capilar, comprometiendo la viabilidad de tejidos de dicho compartimento. Las lesiones de los distintos tejidos se pueden presentar de las siguientes formas: necrosis nerviosa, ocasionando parestesias, paresias o incluso parálisis; necrosis muscular, lo que provoca una degeneración de las fibras musculares que son sustituidas por tejido fibroso inelástico, ocasionando una contractura. Otro tipo de complicaciones son la alineación incorrecta. Esta aparece exclusivamente en casos de fracturas óseas. Por ello es recomendable realizar exámenes radiológicos tras la colocación del yeso para comprobar la alineación correcta de los segmentos. Las quemaduras por yeso. Estas se producen tanto en yesos cerrados como por férulas. Por eso es importante controlar la temperatura del agua, que debe ser templada, ya que el agua muy fría dificulta el fraugado y muy caliente puede provocar quemaduras. La rigidez articular. El vendaje prolongado en una articulación conduce a rigidez más o menos prolongada. Casi siempre es transitoria y cede con bastante rapidez al tratamiento fisioterapéutico. Y por último, el fracaso del vendaje. O sea, que el vendaje no cumpla su objetivo, que ni proteja, ni comprima, ni inmovilice. Por eso es mejor quitarlo y poner otro. Ahora les mostraré el vendaje de tobillo. Comienzo por la parte de arriba. Dando dos vueltas. Y después se baja hacia la planta del pie. Y después se cruza y subimos. Aquí. Y así.
a finalizar.